El salario vital no es un capricho, es una orden internacional. Decreto la emergencia económica o se quiebra el país, aseguró el presidente Petro. Ministro de Trabajo le explica a Colombia los puntos clave del salario mínimo vital. La lucha contra el narcotráfico va con toda. Y la sustitución de cultivos es una realidad. Más de 10.000 hectáreas se sustituyen en Colombia. Y tenemos más. En Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos nuevamente para contarles cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro está transformando al país. Aquí comienza Así Avanza el Cambio. Shahira, televidentes, en este espacio informativo les explicamos cómo avanza el desarrollo social en Colombia. La defensa de los derechos de los trabajadores es una realidad en este gobierno. El presidente Gustavo Petro le habló al país para desmentir que al subir el salario vital se afecte el trabajo y la economía. El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo vital y aseguró que esta medida no ha generado aumentos en el costo de vida ni impactos negativos en la economía. Durante una alocución televisada, el jefe de Estado respondió a las críticas y afirmó que esas versiones no coinciden con los datos oficiales. Dice que hace subir los precios y entonces tratan de enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal. Según explicó el presidente, en los últimos 3 años el salario mínimo en Colombia ha tenido un aumento real del 18%, mientras que los costos de producción han disminuido. Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y por tanto los precios. Por eso nosotros hemos logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de los trabajadores, es decir, la inversión en trabajadores. También destacó que la inflación continúa bajando y que los precios de los alimentos se mantienen estables, de acuerdo con los informes oficiales de Corabastos, lo que se refleja en los mercados y plazas del país. Hoy, después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto, ¿cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable. El mandatario señaló que el incremento del salario mínimo busca recuperar el ingreso que los trabajadores han perdido durante décadas. Entre 1998 y 2022, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó y representa una pérdida acumulada de 686 billones de pesos. Bueno, y estamos con el señor ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino, porque, ministro, hay una cosa muy importante que marca la diferencia, es el salario vital. ¿Qué es la diferencia entre salario vital y salario mínimo? Bueno, primero, el salario vital está consagrado en nuestra Constitución Nacional. El artículo 53 ordena que el salario de los trabajadores sea vital y móvil. Y ese ha sido un concepto que fue acuñado, digamos, desde hace mucho tiempo por la Organización Internacional del Trabajo. Hay que decir que el salario vital es una conquista de los trabajadores y significa que el salario garantice un mínimo vital en dignidad para la vida de los trabajadores y trabajadoras, no solo en Colombia, sino en el mundo. El salario mínimo, el que conocemos en Colombia o el que hemos conocido, es una suerte de operación aritmética sin alma y sin corazón, porque lo que hace es cruzar unas variables, la variable de inflación con la variable de productividad y con la variable de participación de los salarios en las cuentas nacionales o en el Producto Interno Bruto. Eso suena un poco técnicamente confuso para la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del común, pero eso resultaba entonces en que los trabajadores pujaban porque el salario fuera un poquito por encima de la inflación y los empresarios porque fuera al mismo nivel de la inflación y en muchas ocasiones por debajo de la inflación. Lo que quería decir que año tras año los ingresos reales de los trabajadores iba decreciendo. Claro. ¿No? Los trabajadores iban perdiendo lo que se conoce como poder adquisitivo, poder de compra para acceder a sus bienes y servicios básicos. Y el salario vital, por el contrario, lo que busca es mejorar ese poder adquisitivo, esos ingresos reales, para que no solo pueda atender el incremento de los precios de los productos, sino para que pueda tener un margen de recursos adicionales para atender otras necesidades que también son vitales, distintas a la alimentación o además de la alimentación, la salud, la educación, la vivienda en condición de dignidad, los servicios públicos, el transporte. ¿Qué otros servicios? Hoy hay servicios, por ejemplo, que son absolutamente vitales. El Internet, la conectividad, o por ejemplo, la recreación, el turismo, dedicarle tiempo a su esparcimiento, a su educación adicional, y eso es lo que garantiza un salario vital. Por eso es histórico que este gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, haya instaurado por fin en Colombia, después de 34 años despedida la Constitución Nacional, el salario vital para los trabajadores de Colombia. Ministro, esta medida histórica que le queda a los colombianos y a las colombianas, precisamente, ¿quiénes son los beneficiados de esto? Bueno, en Colombia hay 2.400.000 trabajadores que se ganan un salario mínimo. Esos son los primeros beneficiados. Luego hay 6 millones de trabajadores que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que también pueden resultar impactados si sus acuerdos, digamos, colectivos con sus empresas o si su remuneración está atada, está indexada, se dice técnicamente, al salario mínimo. Pero debajo del que se gana un salario mínimo hay 11 millones de trabajadores que se denominan informales, muchos de ellos trabajadores por cuenta propia, que no se pagan a sí mismos un salario mínimo, pero que viven de sus ventas, de lo que producen.
y que si producen más y si venden más por cuenta de lo que adicionalmente se van a ganar los trabajadores, pues sencillamente sus ingresos se van a mejorar sustancialmente, incluso por encima del 23%. Es lo que se llama la demanda agregada, porque ese trabajador que se va a ganar un 23% más, ese 23% no se lo va a gastar en las tiendas de Miami, ni en los almacenes de los Campos Elíseos en París. No, va a ir a la tienda del barrio, al supermercado, a la cadena de almacenes de bajo costo, al que hace los uniformes para los niños en los colegios y en las escuelas, al que tiene la papelería en el barrio, a los centros comerciales y a los que producen en el país, ¿no? A los que hacen alimentos, claro, a los que venden ensaladas de frutas en las comunidades, en los barrios, etc. Van a haber 800.000 millones de pesos adicionales cada mes. En la economía. De los 2.400.000, pueden ser más. Al año son casi 10 billones de pesos en demanda agregada, o sea, 10 billones de pesos para el consumo de los trabajadores y sus hogares. Ministro, la justicia le estaría dando la razón al gobierno hasta ahora. Ya van 5 tutelas ganadas, eso es maravilloso. ¿Le preocupa el Consejo de Estado? Pues yo creo que no, le voy a decir por qué, pero primero déjeme decirle lo siguiente, para que lo sepan la gente que nos ve hasta ahora. La primera tutela se la ganamos al expresidente de la Corte Constitucional. Buenísimo. Es, además, digamos, una cosa, digamos, Sí, un hecho claro. exótico, ¿no? Que un presidente de la Corte presente una tutela y el juez le diga, oiga, señor expresidente de la Corte, ¿no? ¿Dónde está la jurisprudencia que usted produjo? O sea, usted no conoce la tutela. Usted no sabe que la tutela la creó la Constitución y los constituyentes del 91 para proteger derechos, no para quitarlos. Claro. Y el salario vital es un derecho que está en el artículo 53 de la Constitución. Pero yo creo que el Consejo de Estado podría fallar a nuestro favor, si no va a tener al pueblo trabajador encima. Ya van a hacer una jornada de movilización este próximo 28 de enero. En todos los palacios de justicia del país, para decirle a los magistrados, señores jueces, aquí hay un pueblo que reclama este derecho que conquistó en muchos años de lucha y que fue incorporado en la Constitución. Porque el Consejo de Estado en el 2016 tumbó un decreto de salario mínimo, pero porque ese decreto establecía un salario por debajo de la inflación. Es más, el fallo del Consejo de Estado dice que debe tenerse en cuenta el salario mínimo vital y móvil del artículo 53 de la Constitución. O sea que no habría por qué. Pues ese es un buen antecedente que yo creo que deberían tener en cuenta, muy en cuenta, los actuales magistrados del Consejo de Estado y también tener muy en cuenta las cifras económicas. Esta semana el presidente de la República dio unas cifras que son absolutamente reveladoras. El índice de precios del productor bajó a menos 2.63% en estos 3 años en los que hemos incrementado el salario en un 18%. Así es. Y adicionalmente los precios en Corabastos hoy están estables o por debajo. Por ejemplo, la canasta de huevos está por debajo. Por ejemplo, la leche está por debajo, ¿no? Y casi todos los productos están en el mismo nivel de precios con el que terminaron el año pasado. O sea que no hay presión inflacionaria con el salario vital. Y adicionalmente, pues hay unas tasas de desempleo que son las más bajas en la historia de este siglo. La informalidad bajó del 58% al 55%. Nosotros recibimos la inflación en cerca de un 14% del gobierno Duque y hoy está en el 5.1%. O sea que todas las cifras económicas indican que lo que dicen los enemigos del salario vital de los trabajadores de Colombia es carreta. Es decir, que se puede decir que la justicia social sí puede ir relacionada con la economía del país, que no afecta para nada. Es que crecimiento económico, desarrollo de nuestro aparato productivo no es incompatible con justicia social y con cierre de brechas. En un país que además ha sido calificado como el país más desigual del continente y como uno de los 3 países más desiguales del mundo. Usualmente lo que se ha hablado es que la vivienda sube, pues de acuerdo al IPC, a la inflación. Pero sacaron ahora el cuento de que no, que ahora va a subir es por la vivienda de interés social, ¿no? Por el salario mínimo. Sí, aquí hubo una perversión y yo creo que una suerte de atajo que se fue usando permanentemente y reiteradamente en relación con la vivienda de interés social. Y es que se indexó o se ató el precio de la vivienda al salario mínimo o el valor de la vivienda por salarios mínimos. Y eso hace entonces que el incremento del precio de la vivienda no se haga con arreglo a la inflación o al índice de precios del consumidor, sino al incremento del salario mínimo. Y en el 2024 la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una circular en la que les dijo a los constructores, oiga, cuando usted firme una promesa de compraventa, o cuando usted la firme, o cuando la firme esa gira, ¿no? Usted tiene que establecer como precio esa vivienda el precio en pesos colombianos y no en salarios mínimos. Pues los constructores, entonces los constructores se hicieron los de la vista gorda y han hecho promesas de compraventa en salarios mínimos. Hemos expedido un decreto para ponerle un tate quieto a ese abuso y decirle a los constructores y a los ciudadanos, usted convierta el valor de su vivienda en pesos colombianos. Y además de eso, limitamos el valor de la vivienda a lo que equivalen a 135 salarios mínimos. Aceptamos un incremento por cuenta de la inflación, pero no un incremento por cuenta del salario mínimo, porque el salario mínimo no significa un aumento de la misma proporción de manera automática del valor total de la vivienda. Claro. ¿Explicado? Pues yo creo que estamos ante una gran revolución, Sí, o sea, que no. es la revolución del salario vital, que es un concepto maravilloso, berraquísimo, le diría yo. Así es. En el gobierno del cambio, el cambio en el salario se llama salario vital. Es una gran revolución. Así es, un gran cambio. Gracias, ministro, por acompañarnos. A ustedes muy amables.
El gobierno tomó la decisión del salario mínimo con base en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT dice que al trabajador hay que garantizarle una vida digna, con salud, con educación, vivienda, entre otros. Con el solo concepto del salario mínimo, al trabajador no le alcanza la plata. El punto es, ¿qué significa un salario mínimo vital? Un salario mínimo vital es la cantidad de dinero necesaria para que un trabajador y su familia cubran sus necesidades básicas y vivan con dignidad. Incluye alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. Va más allá del simple salario mínimo legal, que a menudo no alcanza a cubrir estos gastos, y que busca garantizar un nivel de vida justo y sostenible, según cálculos de la Organización del Trabajo. El ministro de Trabajo explica que no han prosperado las tutelas que han intentado tumbar el decreto por el que se fijó el salario mínimo. En su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dice que el despacho reiteró que no se probó afectación concreta al mínimo vital ni perjuicio irremediable y que la tutela no puede usarse como mecanismo de control abstracto de legalidad. Otra solicitud de acción de tutela se cayó en un juzgado de Bogotá, el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas, que negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con que el gobierno nacional fijó el salario mínimo. La pelea del gobierno es por garantizar que el salario mínimo le alcance a la gente para vivir mejor y que el crecimiento económico lo puedan sentir también los trabajadores, las trabajadoras y los sectores más deprimidos de la población. Por otro lado, el presidente Petro le aclaró al país que el decreto de emergencia económica es para pagar deudas de gobiernos anteriores, que tenían intereses altísimos. Lo que el presidente explica es que se está ahorrando mucha plata a Colombia. En su alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro explicó el hecho sobreviniente que consiste en pagar deuda que se heredó. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos. Ojo con eso. Y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. Mucho más alto que lo veníamos endeudándonos dentro de Colombia en el tiempo antes de que el Congreso tumbara la ley de financiamiento. Si eso no se hace, explica el presidente Petro, el país se puede quebrar. ¿Qué significa esto? Que la irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que pagas el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar, hecho sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los mega ricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior, y nos ofrecieron casi más de 4 veces más de lo que pedimos. Además, se demuestra que Colombia se ganó la confianza del mercado internacional, se disminuye el déficit y los próximos gobiernos tendrán más recursos, ojalá que se gasten en el pueblo colombiano, concluyó el mandatario de los colombianos. Seguimos con noticias positivas. El presidente Gustavo Petro le anuncia al país que bajará el precio de la gasolina. Abro comillas, deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que dejó el gobierno Duque, nosotros la pagamos completica en mi gobierno. Así aseguró el presidente Gustavo Petro en su red social X. Y seguimos con más información. El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 3 de febrero será la reunión en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Shahira, este anuncio lo hizo el primer mandatario en este primer Consejo de Ministros del 2026. El tema central de la reunión será lucha contra las drogas. Por tanto, el presidente Petro presentó los avances de su gobierno en esta materia. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca bajó casi un 57% durante el actual gobierno. Esto significa que hoy se están sembrando menos nuevas hectáreas de coca que en años anteriores. Se desplomó el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en mi gobierno. Las autoridades también explicaron que varias zonas del país han dejado de sembrar coca de manera permanente. Las hectáreas que se mantenían activas pasaron de más de 30.000 en 2022 a cerca de 15.000 en 2025, una reducción importante que refleja el impacto de las acciones en territorio. Nosotros hemos intentado y hemos venido trabajando ya para desacelerar y a hoy, en los últimos meses, ya ha empezado a bajar. Pues a hoy estamos en menos 0.1 en desaceleración de este crecimiento. En la lucha contra las finanzas del narcotráfico, el gobierno informó que se ha logrado incautar casi 2.000 millones de dólares, una cifra récord frente a administraciones anteriores. El problema es un problema de orden global, donde tenemos una corresponsabilidad existente entre todo el mundo. No solamente es una responsabilidad colombiana o de los países que son productores, sino también de los países que son consumidores y, por supuesto, también de los países que tienen que ver con tránsito en especial. El presidente Gustavo Petro aseguró que estos resultados serán compartidos con Estados Unidos y la comunidad internacional para mostrar los avances del país en esta materia. En Nariño y Putumayo, la autodenominada Coordinadora Ejército Bolivariano avanza en el proceso de paz, esta vez con la sustitución de más de 11.000 hectáreas de coca por cultivos de cacao. Tenemos Tumaco, esto está todo en verde. Esta es la clara muestra de que donde está avanzando la paz, la mejor muestra de que hay voluntad por parte de los grupos de avanzar es la sustitución. Acá tenemos ya más de 7.000 hectáreas en proceso de sustitución que reafirman el compromiso del campesinado, pero también reafirman la voluntad de paz del grupo por transitar a una economía legal y por dejar atrás las financiaciones por parte de las economías ilícitas. Y con la asistencia de los expresidentes se reunió en la Casa de Nariño la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Allí el presidente Gustavo Petro fijó su postura internacional, que será de diálogo, cooperación y consensos. Y seguimos con más logros del gobierno del presidente Gustavo Petro con las noticias en breve. Shahira, Francisco, es un gusto saludarlos nuevamente porque el gobierno nacional sigue trayendo grandes noticias para ustedes, ya que se fortalece el sistema eléctrico del Caribe, con una infraestructura que mejora la calidad y la confiabilidad del servicio en el Magdalena.
El proyecto de transmisión de energía eléctrica. Bonda, Río Córdoba, a 220 kilovoltios. Desarrollado por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, en los municipios de Santa Marta y Ciénaga, del departamento del Magdalena. Fortalece el sistema energético del Caribe colombiano y enlaza territorios con infraestructura moderna, segura y confiable. Hoy celebramos la puesta en operación de una obra construida con exigencia técnica, compromiso social y responsabilidad ambiental. El proyecto contempla cerca de 32 kilómetros de línea de transmisión que conecta las subestaciones Río Córdoba y Bonda. Reduce la congestión del sistema, mejora la calidad del servicio y habilita la incorporación de nuevos proyectos de energía renovable. Con una inversión histórica de 48 billones de pesos, se sigue impulsando el crédito agrario, fortaleciendo el campo colombiano. Cumplimos con dignidad. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Finagro, realizó la mayor entrega de crédito para el agro en la historia. En 2025 se entregaron 48,1 billones de pesos para poner a producir el campo. ¿A quiénes ayudamos? A más de 312.800 productores, donde el 90% son pequeños campesinos y 86.452 personas recibieron el primer crédito de su vida. Así superamos la meta con 112% de cumplimiento. Trabajamos por el campo colombiano. El gobierno del cambio le cumple el catatumbo. El programa de alimentación escolar alcanza una cobertura total, garantizando alimentación para niñas y niños incluso durante el receso escolar. Me parece muy importante esta entrega, ya que pues, hay muchas familias que en estos momentos necesitan una ayuda y ahorita en estas vacaciones nos caen excelente. Muchas gracias al gobierno nacional, que sigan con estas ayudas que son bendiciones para las familias colombianas. Que sigan pensando en la gente pobre que necesita los recursos como este perfecto tan hermoso que dio. Gracias al presidente también por estar pendiente de nosotros, los riorenses, y gracias a ustedes por hacer una entrevista muy buena. Gracias. Me parece muy importante y estamos muy felices de recibir este paquete nutricional, ya que es por primera vez que se recibe en el municipio de Río de Oro en el Colegio Hermoso López Moreno. Gracias, presidente. Lupa las noticias falsas con Celso Pepe Crespo. La primera, no es cierto lo que tituló Noticias RCN diciendo que en el año 2026 pues ha arrancado con alzas y ahora el gobierno del cambio plantea subir la energía para todos los estratos sociales y entonces que el objetivo del gobierno Petro, según la noticia, es recaudar más de 2 billones de pesos. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. En lo corrido de los últimos 2 años del gobierno del presidente Petro se ha reducido el costo de la electricidad en más del 16% para todo el país y más de un 28% para todo el Caribe colombiano, con alivios mensuales de hasta 70.000 pesos para millones de hogares en el país. Y en 2025, 8 de los 12 meses registraron también caídas anuales en la tarifa de la luz, consolidando una mejora real para los usuarios. Además, recuerden, la deuda a los comercializadores de la energía la generó el gobierno Duque en pandemia con la llamada opción preferencial y este gobierno de cambio quiso pagarla con el presupuesto, pero la oposición la negó hundiendo la ley de financiamiento en el Congreso de la República. La segunda, es falso que durante el gobierno Petro se haya incrementado en un 80% los actos terroristas, como afirmó la candidata uribista Paloma Valencia. Aclaración, datos del Ministerio de Defensa muestran una reducción significativa de los actos terroristas en Colombia entre los años 2022 y 2023, que pasaron de 578 a 192. Esto representa una caída de cerca del 67% en acciones terroristas medidas por el Ministerio de Defensa entre esos años. Y en ese mismo informe del Ministerio de Defensa también se reporta que entre enero y mayo del año 2024 hubo 59 ataques terroristas registrados por el Ministerio de Defensa frente a 80 del mismo periodo del año 2023. Es decir, que hubo una disminución alrededor del 26%. Y la tercera, Noticias Caracol publicó como un gran éxito que nuestro país haya importado 1.18 millones de sacos de café en el año 2025 y que en diciembre haya habido un aumento del 554% comparado con el mismo mes del año 2024. La cifra no es falsa, pero es manipulada y tiende a dar un enfoque negativo al buen momento de las exportaciones de café, que es el dato verdaderamente relevante. Miren, Colombia exportó 13.6 millones de sacos de café en 2025, un 7% más que el año 2024 y la segunda cifra más alta en 25 años en el país. Esto refleja no solo mayor volumen, sino también que el café colombiano está ganando espacios en mercados internacionales tradicionales y nuevos mercados que se están abriendo también. Esta es otra verdadera noticia positiva.